Hola amigos de Historias de Fútbol. Hoy en un día súper luminoso en Madrid vamos a hacer más cosas, ¿no? Vamos a hacer, como dice el título, el 11 histórico, aunque no es tan histórico, de jugadores que se han retirado en el año 2023 con el sol de cara. Ahí está, vamos con ello. Vale, se me ha ocurrido, como decía antes, hacer un pequeño 11 de jugadores que se han retirado en el año 2023, en este año, aunque es cierto que todavía no ha acabado, pero bueno, tampoco queda, estamos en octubre, tampoco queda demasiado tiempo para que se termine el año. Alguno podrá haber más, pero van a ser los menos. Vamos a hacer pues lo mismo, un poco que hemos hecho otras veces, con el 11 histórico del Real Madrid, con el 11 histórico del Barcelona, con el del Milan, con el del Atlético de Madrid, en fin. Y seguiremos haciendo más 11 históricos de muchos más equipos, ¿por qué no? Sí, me está dando todo el sol de cara, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo si me pongo aquí mejor. Bueno, como siempre he montado un 4-4-2, no muy imaginativo porque realmente vamos a poner un poquito de cosas que yo no sé si en un mundo real serían viables, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Y luego quiero que abajo, por supuesto, me pongas abajo cuáles son tus selecciones, ¿vale? Bien, en la portería vamos a poner a Buffon. Yo creo que ahí está claro, portero muchos años, sobre todo de la Juventus, todo el mundo lo conoceremos de la Juventus y de la selección italiana, pero también pasó muchos años por el Parma. De hecho, yo creo que Buffon tiene un componente emocional importante en el sentido de que él vuelve al Parma después de toda una carrera en la Juventus, volviendo a un Parma que estaba en Serie B y tratando de ayudar a que volvieran, que el año pasado no lo consiguió, a que volviera otra vez a la Serie A. Me parece que eso también es un punto muy a favor. Además, ha estado jugando hasta los más de 40 años. Ha tenido una carrera increíble, la que ha tenido Buffon, a todos los niveles, a nivel de clubs, a nivel de selección. Yo creo que es la mejor opción que yo puedo escoger para poner como un portero de los mejores que se han retirado este año 2023. En la defensa, aquí lo he tenido más difícil. Yo creo que es el punto donde más difícil lo he tenido, pero bueno, porque puede ser que haya mejores, puede ser que no, en fin. Pero bueno, de los que yo he visto que se han retirado en este año 2023, he puesto como lateral derecho Versálico, el lateral derecho que estuvo varios años del Atlético de Madrid, que también pasó por equipos como el Genoa, el Dinamo de Zagreb, en fin, por el Olympiacos, que se retiró de hecho en Olympiacos. Versálico era un jugador que a mí, digamos que no era de mis preferidos en el Atlético de Madrid, pero sí es cierto que siempre, oye, cumplía. Y eso lo hace interesante. Y además es que realmente tampoco he encontrado muchos laterales derechos, pasa igual que en el lateral izquierdo, laterales derechos que se han retirado este año. No lo sé. Así que el que más me gusta de todos los que he encontrado es Versálico. En el lateral izquierdo, como os decía, me pasa un poquito algo parecido. Al final he elegido a Christian Fuchs, el lateral austríaco, que estuvo varios años también en el Leicester. De hecho, estuvo en el Leicester en el año del título, que pasó también por el Schalke 04, que pasó también por el Bochum en Alemania. Es un jugador austríaco internacional por Austria, por supuesto, y uno de los pilares también en aquel Leicester que sorprendió a propios y extraños. Y creo, según los laterales izquierdos que he visto que se retiraban este año, que era el mejor que yo podía poner aquí. En el centro de la defensa, esto es puro Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque pongo a João Miranda, jugador brasileño que estuvo internacional por Brasil, que estuvo en el Atlético de Madrid, que estuvo también en el Inter, que estuvo por supuesto en Sao Paulo. Realmente a mí me trae buenos recuerdos porque fue una época muy bonita para el Atlético de Madrid también. Y por supuesto, del otro lado, al gran Diego Godín, pilar
fundamental, perdón, muchos años del Atlético de Madrid, de la defensa del Atlético de Madrid. Yo creo que pocos vamos a olvidarnos de aquel gol en el Camp Nou que dio el título de Liga en 2014. Me parece que fue uno de los, o ha sido uno de los mejores centrales que han pasado por la historia del Atlético de Madrid. De hecho, creo, ahora no estoy muy seguro, pero creo que está en el 11 que puse en aquel vídeo del 11 histórico del Atlético de Madrid, que te animo a ver si todavía no lo has visto. Que también, un jugador que también ha pasado por Cagliari, que ha pasado por Inter, que se retiró además en Vélez Sarsfield este último año, que pasó por el fútbol brasileño, que en Brasil, en el Atlético de Mineiro, creo que solamente llegó a jugar un partido, pero bueno, siempre es curioso. Y por supuesto internacional con Uruguay, y otro de los pilares básicos de la selección de Uruguay en todos estos años. Me parece que tenía que ponerle. Vamos al centro del campo, y en el centro del campo digamos que sería un equipo súper ofensivo o súper abierto, porque he escogido a Cesc en el centro del campo. Cesc Fábregas, jugador del Barcelona, que estuvo en el Arsenal, que ha estado en el Chelsea, que ha estado ¿dónde más ha estado? En el Mónaco, en fin, y en todos dando un gran resultado. A mí me pareció personalmente que era un jugador que podía en un momento dado llegar a más de lo que llegó, pero realmente, si nos ponemos a pensar bien, realmente consiguió bastante. Fue uno de los casos que hubo en el Barcelona, de esos jugadores jóvenes que se fueron al fútbol inglés y que digamos que luego les tocó al Barcelona rescatarle, ¿no?, entre comillas, para que volviera al Barcelona. Y por supuesto, campeón de Europa en 2008 con la selección española, en el Mundial de 2010 lo mismo. En fin, yo creo que uno de los mejores centrocampistas que ha dado el fútbol español, también teniendo en cuenta que le tocó estar en una época donde el nivel de los centrocampistas españoles era brutal. Así que yo creo que por eso un poquito está ahí un poquito como más, entre comillas, olvidado, ¿no? Seguimos. Por la derecha he puesto Joaquín, incombustible. Jugador del Betis, que estuvo también en el Valencia, que estuvo en la Fiorentina, que fue muchas veces internacional con España, quizás un poquito de una época anterior a la de Cesc, pero uno de los mejores interiores que ha dado también el fútbol español. Muy rápido en su momento, que luego se supo reconvertir a otro tipo de... a su físico, digamos, pero que se han mantenido muy muy bien. Vale, estábamos hablando de Joaquín, se me acabó la batería de la cámara, y estaba diciendo que es uno de los jugadores que mejor se ha mantenido hasta retirarse una edad, no recuerdo ahora exactamente la edad con la que se ha retirado, pero bastante importante. Y además alguien que yo creo que mantiene un sentido del humor bastante especial, y eso le hace ser también un jugador bastante especial y bastante querido dentro del fútbol español. Por el otro lado, por la parte izquierda, he puesto a David Silva, que a mí me parece que es uno de los mejores jugadores sin duda que han pasado españoles en toda la historia. Quizás hay mucha gente que en España que puede no tener esa percepción porque ha pasado muchos años en el Manchester City, ha estado muchos años fuera de España, y vuelvo a repetir, la ha coincidido en una época donde el nivel de los jugadores españoles ha sido brutal, pero para mí está dentro de los mejores, sin ninguna duda, de los mejores de la historia del fútbol español, de los mejores jugadores españoles de la historia, sin ninguna duda, quizás en el top 3, una cosa así. No podría ahora decir, tendría que pensar ahora para decir una clasificación de ese sentido, que un día la podemos hacer, pero sin duda David Silva está. Canario, que pasó también varios años por el Valencia, que ha pasado en los últimos años, que estuvo en los últimos años en la Real Sociedad. Una leyenda que se retira y que se nos va, digamos, dentro del planeta fútbol, dentro de los terrenos de juego, este año 2023.
Como mediapunta he puesto a Mehmet Özil. ¿Qué podemos decir de Özil? ¿Qué podemos decir de Özil? Que es a mí me ha parecido siempre un jugador espectacular. Es cierto que no le ha acompañado muy bien un poquito quizás su mentalidad, o quizás esa mentalidad también es lo que le hacía ser tan especial, que yo creo que es lo que le pasa a muchos jugadores. Esa mentalidad es algo bueno, pero a la vez puede ser algo malo, y al revés. Y es un poquito lo que creo que le pasa a Özil. Uno de los cracks más alucinantes. Recuerdo muchos goles, además imposibles. Jugador de origen turco que fue internacional con Alemania, estuvo por supuesto en el Real Madrid, estuvo en el Arsenal, ha estado en muchísimos equipos y siempre un poquito con esas rachas de algo espectacular y de no aparecer. De hecho, terminó su carrera, estuvo en el Fenerbahce y terminó ahí como mal por desavenencias con todo tipo de cosas. Una pena un poquito que no nos hubiera dejado más cosas, más regalos Özil. Pero bueno, yo creo que lo que hay y los goles que podemos ver, que te animo que busques si no los has visto, son increíbles y tenía que estar en este 11. Vaya. Y arriba, por eso decía yo antes que puede ser intercambiable o que puede ser no viable, pero bueno, he puesto a Gareth Bale y lo he puesto como segundo delantero. Y que podemos decir de Bale, que a mí me parecía siempre perdón, me ha parecido siempre como alguien que no lo hacía tan mal. Siempre ha sido como demasiado criticado. Y demasiado criticado por, a lo mejor también por su forma de ser, demasiado criticado también por su forma de entender la vida. No sé, recuerdo también polémicas como muy absurdas en el fondo, porque ponía antes una palabra y no después, entonces eso significaba que prefería otra cosa antes que el Real Madrid. No sé, me parecían como cosas demasiado poco importantes para lo que realmente hacía. Sí, es cierto que en los últimos años no tuvo un buen rendimiento, y sí es cierto que tuvo demasiadas cosas, un poquito como que parecía que entre comillas, se escondía o que ya no quería jugar. No lo sé, yo eso ahí podemos entrar en discutir muchas cosas y podemos entrar en si realmente era así o no era así. Y podemos entrar en cuál es la mentalidad y qué es lo que está dentro de la cabeza de esa persona, porque al final no deja de ser una persona. Por supuesto, todos recordaremos de Gareth Bale aquellos 3 goles en San Siro al Inter, aquel partidazo, porque fue un partidazo de Gareth Bale aquel día, pero también aquella forma de irse adelantando poco a poco, ¿no? De empezar como lateral izquierdo casi, acabar como media punta o como delantero en el Real Madrid. Por eso le he puesto también como segundo delantero en este 11, que podríamos pensar o intercambiar las posiciones entre Bale y Özil aquí, en fin. Y ya para terminar, el delantero centro que tiene que estar en este equipo, por supuesto, Zlatan Ibrahimovic. Yo creo que de Ibrahimovic puedo decir sin duda que ha sido uno de los mejores delanteros centros de la historia, tanto a nivel de números como a nivel de ¿cómo decirlo? De cosas, de goles estéticos, de elegancia, y también, ¿por qué no decirlo?, con una personalidad arrolladora, que es lo que tiene que tener un delantero centro, porque es así. Es decir, esa mentalidad, esa sensación de ser tan seguro de sí mismo, me parece que es lo que le ha hecho único y es lo que le ha hecho llegar a conseguir todo lo que ha logrado. Si hubiera sido alguien más, entre comillas, modesto o más humilde, estoy seguro que no hablaríamos de Ibrahimovic dentro del campo como lo hablamos ahora y como lo vamos a hablar y como lo vamos a recordar de siempre, ¿no? En fin, jugador con Suecia
con orígenes en Bosnia, que prácticamente ha pasado por todos los grandes del fútbol europeo, porque tenemos que nombrar al Barcelona, al Milan, por supuesto, pero también al Inter, a la Juventus, al Manchester United, al Paris Saint-Germain, y por supuesto también su periplo en Estados Unidos, en Los Ángeles Galaxy. ¿Qué podemos decir? De verdad que merece la pena coger también, ahora cuando acabe este vídeo, y te vayas a buscar goles de Ibrahimovic, goles de Özil, como hemos dicho, goles incluso de Gareth Bale, para darle un poquito recuerdo a todo esto, sobre todo de esta última fase ofensiva, por llamarlo de alguna forma. Y este es el 11 de jugadores históricos que me parece que puede estar divertido, que se han retirado en el año 2023. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo con algo diferente y nuevo. Y también comentando cosas de actualidad, con los pequeños shorts que lanzamos día a día en el canal, contando unas pequeñas historias, en fin. Y más cosas que yo espero que haya en este canal en todo este año. Ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto.